Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. En 2021 podrás vivir la experiencia Franja Virtual, el punto de encuentro de América Latina. Más de 3.000 personas, 20 países y la industria del continente unida en un solo lugar. Te esperamos del 28 al 31 de julio. Inscríbete en www.franjavirtual.com. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a esta sección de iCaps, hoy dedicada a la prevención de la ceguera, tanto por catarata como por la degeneración macular. Y le tenemos una sorpresa sobre complicaciones que pudiésemos tener durante la cirugía de la catarata con nuestro invitado especial desde Chile, el doctor Tomás Barrueto. Estoy fascinado con este programa que cada día adquiere más popularidad. Recuérdense que nuestro principal objetivo es llevar los conocimientos que tenemos para que sea usted un mejor profesional y sirva mejor a sus pacientes. Nunca dejamos de aprender. Ese es el propósito de iCaps y de la forma en que lo estamos haciendo, aunque usted no pueda entrar en el programa hoy, pues lo puede hacer en la comodidad de su hogar cuando quiera. Así que bienvenido a esta sección de iCaps Prevención de Ceguera. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Pues la gran sorpresa que les tengo hoy es que uno de los temas que durante toda mi vida me ha motivado a hacer lo que hoy estoy haciendo, probablemente desde que egresé como residente del Bascom Palmer hace 36 años, y es que la prevención de la ceguera ha tenido un gran impacto en mi vida. Primero porque cuando me formé como oftalmólogo pensaba que la prevención de la ceguera se lograba examinando bien al paciente, aprendiendo los conocimientos para hacer un buen diagnóstico y luego llevando al paciente a cirugía para curarle de su problema de ceguera si es que la ceguera era evitable, ya que sabemos que hay causas de ceguera que no lo son. No bien regreso a República Dominicana, me percato de que el problema de la ceguera era mucho más grande de lo que yo pensaba cuando era estudiante. Para empezar, y para que entiendan las dificultades, la mayor parte de los pacientes que tienen ceguera no llegan al consultorio. Es una de las grandes barreras que tenemos en América Latina, el de que ya sea por distancia, ya sea por desconocimiento de cura, ya sea porque no tienen los recursos económicos, el paciente no llega a la consulta del oftalmólogo. Y eso me llevó a escribir este artículo que salió publicado en el año 2014 en la revista del American Journal de Oftalmología. Un artículo que escribiéramos el doctor Juan Carlos Silva de Colombia, el doctor Van Lansing, que hoy día vive en Querétaro, en México, y luego el doctor Serge Resnikov, que es el matatán, el más conocedor, el estadístico de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial de la Salud en Suiza. Y lo que queríamos era ilustrar en aquella ocasión las prevalencias de ceguera y la situación de la ceguera en América Latina. Y este sueño que yo quiero compartir con ustedes en este día es un sueño que afortunadamente ha tenido lugar en los corazones de muchas personas. Acabamos de perder un campeón de la prevención de la ceguera en Argentina, que era el doctor Hugo Nano. Tuvimos al doctor Ducho Escaf, que está en Barranquilla, Virgilio Galvis, que está en Santander, en Colombia. Tenemos personas en Querétaro, en México, en Monterrey, en Panamá, en Ecuador, en casi toda América Latina, que han sabido compartir este sueño. Y aquí les presento una foto de otro grande que se me acaba de ir, que es el señor Willie Hunter, en paz descanse, que fue el que me acompañó en la creación de un hospital para la prevención de la ceguera, y un hospital cuya visión principal es la atención al paciente pobre. Y es que nosotros en América Latina nos movemos entre dos mundos, todos lo sabemos. La calle y vemos la pobreza en la calle, vemos personas que no tienen suficiente dinero para comer, no tienen empleo, no tienen la capacidad para ni siquiera tener acceso a los más elementales servicios de salud en el país en el que residen. Y este problema más que bien ocurre en toda América Latina. Nosotros lo tenemos muy grave en nuestro país vecino, que es Haití, pero todo Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala,
tienen serios problemas con el acceso a la medicina y a los servicios de cirugía, que en este caso serían de catarata, glaucoma y retina, en los pacientes que son de escasos recursos. Entonces, estas estrategias que tenemos que enfrentar a diario en nuestro hospital, hace la separación entre esto que es el centro privado y esto que es el hospital para las personas pobres. Y así es la América Latina. Esta es una fotografía de una favela típica de América Latina. Eran los cordones en Caracas, Venezuela, los grandes cordones de pobreza, las favelas, como le llaman en Brasil, pero son los guetos cuando te vas a Estados Unidos. Y es que en estos guetos, donde ni siquiera energía eléctrica existe, donde no hay agua, donde no hay condiciones sanitarias, así vive mucha gente en nuestros pueblos. Entonces aquí unas palabras de sabiduría de Confucio, quien dijera, si el pueblo tiene hambre, pues tienes que sembrar arroz para darle de comer. Si el pueblo necesita casas, pues has de sembrar árboles para que con la madera le puedas construir su hogar. Pero si el pueblo necesita progresar, entonces lo que tenemos que hacer es sembrar gente. Cuando me digo gente, es educar a personas para los quehaceres que ese país, esa comunidad, esa ciudad necesita para luchar contra su ceguera evitable. En República Dominicana hicimos nuestro taller allá en el año 2011 de prevención de ceguera, pero venimos luchando con la prevención de la ceguera desde el año 1992, cuando se hizo la primera reunión de Visión 2020 en la ciudad de Guatemala, en Antigua. Y esta reunión era para establecer cuántos ciegos hay en el país, cuáles son las estadísticas creíbles, cómo vamos a obtener las estadísticas si no las tenemos, que es el famoso RAB, y le explicaré lo que es, y luego cuáles son los planes y estrategias para luchar contra ellos. Y aquí tengo una foto que yo le llamo el menú de lo que es la prevención de la ceguera en América Latina, porque en un lado estás en Iquitos, aquí en el Amazonas del Perú, aquí tocando yo mi primera anaconda, o estás metido en las montañas de Machu Picchu, o estás metido en los sitios más pobres del Paraguay, aquí con los ayoreos, o estás en el Chaco de Argentina, o estás en los barrios más pobres de República Dominicana. En fin, cada país, cada lugar tiene sus cordones de pobreza. Y la idea, a través de Visión 2020, a través de estas campañas de prevención, es la de encontrar una solución que pueda ser autogestionable para que cada país pueda resolver sus problemas. En esta gráfica, que es del artículo mencionado de América Latina en el American Journal, vemos cómo comparamos la prevalencia de ceguera en Colombia, que está en rojo, con aquella que es la de la República Dominicana. Y como ustedes pueden ver, aquí anda por el 2.1% la prevalencia de ceguera. El impedimento visual, que está en azul claro, fíjense que puede ser mucho más alto. Esto es por falta de gafas. Esto es porque no tienen la corrección debida para poder lograr y no es una ceguera porque no está por debajo de 20/200. Y fíjense que hay países que la tienen muy bajita, como son el Uruguay y la Argentina, mayormente porque ellos han aprendido a combatir efectivamente la causa principal de ceguera, que es la catarata. Entonces, los datos globales de la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y la OMS, que es la mundial, vemos que América en total, no América Latina, sino América Central, Norteamérica y Sudamérica, tiene una población en ese momento de 915 millones de habitantes, lo cual en millones de ciegos habían 3, en América Latina estaban una buena parte de ellos, pero también teníamos esta cantidad de personas con visión subnormal o baja visión, que podían, en su gran mayoría, ser rehabilitados casi el 80% para sacarlos de esa posición de ceguera. Afortunadamente, en relación a los millones que hay en el mundo, lo que existe en América Latina no es tan grande. Y eso fue razón por la cual la Organización Mundial de la Salud dejó de tener mucho interés en América Latina porque aprendimos, afortunadamente, a resolver nuestros propios problemas. Y no es que está resuelto, pero por lo menos tenemos los conocimientos y el equipamiento tecnológico para poderlo hacer. Entonces, el problema de la ceguera, y en este caso por catarata, que es la causa principal, hay muchas maneras de verlo. Lo podemos ver como un epidemiólogo haciendo estadísticas de encuestas de cómo se hace esto,
O lo podemos ver desde el punto de vista político, ya que la ceguera afecta más a los pobres que a los ricos, y por aquellos que están en lugares remotos. Hay países que nunca adoptaron una política para la prevención de la ceguera y por ende nunca han salido de la situación en la que están, y Haití, nuestro vecino, es un buen ejemplo. Lo podemos ver desde el punto de vista económico, porque es que entre más pobreza hay, pues más probable es que tengamos más ciegos, ya porque no tienen los recursos necesarios para comprar las gotas, para pagar la cirugía o lograr llegar a un centro asistencial para eliminar el problema. Y luego tenemos problemas verdaderamente éticos, es decir, diferencia de géneros. El varón quiere tener acceso a la atención cuando quizás igualmente tiene el problema la hembra, pero el varón trata de ir primero. También tenemos problemas raciales y problemas de países donde toda la riqueza se acumula de un lado y no lo hay en el otro, y entonces donde más pobreza hay, pues más ceguera también. Finalmente tenemos el tema de la falta de conocimientos académicos y tecnológicos para lograr eliminar la ceguera. Simplemente no sabíamos en aquel momento de los años 90 que la ceguera era tan prevalente y tampoco cómo combatir aquel problema tan grande que teníamos en América Latina. Y finalmente están las políticas de salud o los planes nacionales que han de adoptar no solamente las sociedades de oftalmología, sino los gobiernos. Entonces aquí vemos cómo la ceguera se correlaciona de manera inversa a la condición económica de un país. Y fíjense que entre mejor es la condición económica, menor es el porcentaje de ciegos. Y para que tengan una idea, Estados Unidos, Europa, andan entre un 0.1 y un 0.2% de ciegos en su población, superando los 50 años de edad. Sin embargo, países como la India, África y algunas partes de Asia remota y algunos de nuestros países en América Latina y regiones dentro del propio país, porque aquí hay una región en República Dominicana donde la situación socioeconómica es muy mala y el número de ciegos por millón de habitantes es de 10.000. Y es porque no hay oftalmólogos y tampoco hay condiciones para recibir la atención. También se ha correlacionado el índice de ceguera, y esto lo publicamos en el artículo del American Journal, con el índice de alfabetización. Entre más alto el nivel de alfabetización, aquí lo vemos en Mamey en rojo, aquí lo ven en Cuba también que sale en rojo, pues también más bajita es el índice de prevalencia, o perdón, más alto es el índice de cirugía de catarata, que aquí se aparece en azul oscuro en Estados Unidos, correlacionándose con el índice muy alto de alfabetización, y aquí también en la Argentina y en el Brasil, donde mientras más alta la alfabetización y la educación, pues más baja la prevalencia de ceguera y también más alto el índice de cirugía de catarata. También sabemos correlacionar el índice de ceguera con la condición socioeconómica de cada país. De nuevo, nos enfocamos en el azul oscuro de la cirugía de catarata en Estados Unidos o en Argentina o Brasil. Y aquí vemos que en Centroamérica, en aquellos países como Perú, como Ecuador, pues entonces los índices de ceguera son más altos y los índices de cirugía de catarata más bajos. Aquí vemos que se relaciona casi perfectamente con el mapa, siendo Canadá y Estados Unidos los que mejor están. Este cuadro etario, que es otra manera de ver el problema de la ceguera, es importante que lo comprendan, ya que lo que trata en estos cuadros etarios es de establecer qué tantas personas superan la edad de 65 años, cuántas están en las edades por debajo de los 30 años. Entonces, los países más pobres tienen mucha gente joven y muy pocos superan los 60 años de edad. Entonces tienen este tipo de cuadro etario casi piramidal. Sin embargo, a medida que las sociedades avanzan, pues más personas llegan a tener más edad. Y se llega al tema de Europa, que es más viejo que jóvenes lo que tienen. Y esto se ha visto mucho ahora con la pandemia del COVID-19, que ataca a aquellas personas de mayoría de edad, y por ende los países más desarrollados han sido más perjudicados con el tema del COVID-19 que aquellos que tienen poblaciones mayormente jóvenes. La degeneración macular, ahora hablando no de la catarata, la degeneración macular relacionada a la edad
pues tiene también como causa de ceguera siendo la tercera, la segunda es el glaucoma. Y de nuevo, es más común en aquellas personas que tienen mayor edad. Y que entre más personas llegan a mayor edad, pues entonces más frecuente va a ser la catarata, más frecuente va a ser la prevalencia de glaucoma y más prevalente va a ser la degeneración macular. Son cosas que por sentido común y lógica son así. La Organización Mundial de la Salud en su último censo mundial determinó que la mitad, el 51% de las causas de ceguera en el mundo en el 2010 eran causados por catarata. Eso hace que nosotros entendamos que la catarata es el enemigo número uno de los programas de prevención de ceguera y nuestro enemigo ha de ser el enfoque de todos los programas que hacemos para tratar de buscar una manera eficiente de eliminar un problema que es fácil, porque operar la catarata en aquellas personas debidamente entrenadas es un procedimiento de menos de 15 minutos. Y pensar que una persona llega a estar 20 años ciegos después de los 60 porque no tiene acceso a una cirugía de catarata es casi un absurdo en el siglo XXI, pero es la realidad. Otras causas incluyen el glaucoma, ya mencionamos la degeneración macular, y hay países todavía en la India y en el África donde el tracoma, donde la deficiencia de vitamina A y la retinopatía del prematuro son las principales causas de ceguera. Entonces la academia, fíjense que hace de la degeneración macular en su práctica, patrón de práctica preferida, uno de los elementos que más atención reciben. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya resolvió el problema de la cirugía de catarata. Entonces ahora la degeneración macular, que es una condición muchas veces irreversible, o el glaucoma, pasan a ser las causas principales de ceguera. Entonces para el año 2020 se anticipa que unas 3 millones de personas serán afectadas por degeneración macular en Estados Unidos. Para que tengan una idea, las inyecciones de anti-VEGF o de Lucentis, de Accentrix o Eylea o Avastin en estos países, como los Estados Unidos, llega a 2 millones de inyecciones por año. Entonces estamos hablando en República Dominicana que apenas hacemos unas 10.000 inyecciones al año. Quiere decir que para el 2050 habrán 22 millones de personas en los Estados Unidos. Acuérdense que la población es de 350 millones de habitantes afectados por degeneración macular. Y esto tiene obviamente una relación directa con la edad. Entre mayor es la edad del paciente, mayor es la condición de la probabilidad de tener degeneración macular. Y aquí ocurre un tema racial además, en materia de prevención. El glaucoma es más común en la raza negra. La degeneración macular es más común en la raza blanca. Entonces aquí vemos en aquellos picos que vemos de degeneración macular a los 75 y a los 80 años, mayormente en personas de raza blanca, menos común en los hispánicos y en los de raza negra. Todo lo contrario a lo que vemos en el tema del glaucoma y en el tema de la retinopatía diabética. Aquí se repite esta estadística viendo que es más prevalente a razón de 2.5% en las personas de raza blanca y apenas de un 1% en los de raza negra. Entonces está el tema de cómo vamos a resolver esto, cuál es el ejército con el que vamos a luchar contra este enemigo. Ya vimos que el de la degeneración macular, el del glaucoma o la catarata. Pues necesitamos profesionales. Y nuestros países con mayor enfoque y con mejores planes, como son la Argentina y el Uruguay, tienen 120 y 70 oftalmólogos por millón de habitantes. Estados Unidos de Norteamérica, por cierto, tiene 28 por millón de habitantes, pero son 28 oftalmólogos debidamente entrenados en cirugía. Muchas veces cuando vemos esta cantidad de oftalmólogos pensamos que todos saben operar, y eso es pasa en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, que hay muchos oftalmólogos que realmente hacen una función de consulta médica. Recetan gafas, recetan gotas, pero no hacen cirugía. En República Dominicana tenemos 450 oftalmólogos para 11 millones de habitantes, que es una estadística bastante bajita cuando la comparamos con Argentina y Uruguay. Pero peor aún es dónde están. Y es que la mayoría de los oftalmólogos en nuestros países se concentran en las grandes ciudades. Quiere decir que entonces los pacientes que viven en el interior, en las zonas rurales, tienen poco acceso al servicio oftalmológico.
El índice de cirugía de cataratas es el número de cataratas que se realiza por millón de habitantes por año. Y fíjense que recomienda la OMS que esta cifra sea de 3.000 por millón por año. En países como Argentina y Uruguay anda por los 5.000. Estados Unidos tiene 5.500 operaciones de catarata por millón de habitantes por año. Y fíjense que Brasil empezó con un índice, y yo lo viví y los visité en aquella época, de apenas hacer para el país entero, y ya saben que tienen 250 millones de habitantes, tener unas poblaciones, unos índices de cirugía sumamente bajitos. En esa época se hacían 50.000 cirugías para los 250 millones de habitantes, muy poco. Sin embargo, se ocupó a través de su plan nacional, el Ministerio de Salud formó oftalmólogos en 2 años, hizo llegar oftalmólogos a las zonas más remotas como Bahía, Manaus, sitios en el interior del Brasil, y fíjense cómo subió el índice de cirugía de catarata. Nosotros contamos estas cosas y averiguamos de los índices de cirugía de catarata y también de la prevalencia de ceguera a través de un tipo de encuesta llamada, sus siglas en inglés, RAB, que es Rapid Assessment of Avoidable Blindness. Es decir, el poder determinar de manera rápida, de manera de encuesta, la cantidad de ciegos por diferentes razones. Y estas encuestas ya se han realizado en casi todos los países latinoamericanos con pocas excepciones. Creo que quedaban Venezuela, repetir su RAP, pero lo hizo Venezuela en una época donde detectaron que tenían 250.000 personas ciegas en aquel momento. No se ha podido repetir desde el año 2005. Esto quiere decir que tenemos estadísticas de los índices de cirugía de catarata y como muestra un botón, les mencioné los casos de cirugía de catarata en Uruguay y en Argentina. Y ustedes pueden ver que de acuerdo al volumen de cirugía de catarata, pues entonces van reduciéndose también los índices de ceguera en estos países. En aquellos países como Guatemala, como Honduras, como Bolivia, donde hay muy poca cirugía, pues entonces hay una alta incidencia y prevalencia de catarata. El doctor Allen Foster, famoso egresado, fundador del movimiento de prevención de ceguera de Moorfields en Londres, escribió hace años, y esto porque estuvo en la Gambia de África viviendo durante casi 10 años y vio y sintió en carne propia, sus hijos nacieron allí en Kenia, lo que llaman el barril de la ceguera. El barril de la ceguera es un concepto elaborado por él donde simplemente se entra cuando una persona queda ciega por una catarata. Es decir, la entrada al barril es la ceguera por catarata. Entonces, aquí hay una válvula de escape entre el compartimiento superior de la ceguera por catarata y el inferior, que es el índice de cirugía de catarata. La válvula, cuando hay mucha cirugía de catarata, pues es amplia y muchas personas de este nivel del barril pasan al lugar de ser operados. Aquellos que están en la parte de arriba, flotando en el barril, están esperando a que se realice su cirugía. Hay un escape, lamentablemente, en aquí afuera, que son los que se mueren sin llegar a la cirugía de catarata. Pero la válvula es lo que determina, a través de su facilidad para llegar y accesar a la cirugía de catarata, cuántas personas quedan ciegos. Y a esto le llama cobertura, es decir, aquellos que están operados sobre aquellos que están operados o esperando, es decir, sobre la totalidad. Entonces la cobertura en muchos de nuestros países, sobre todo en las zonas remotas, en aquellas que están alejadas de las principales ciudades, es muy baja. Aquellos que son más pobres tienen menor cobertura. Aquellos que tienen distancias muy largas para llegar al tratamiento terciario, pues también tienen poca cobertura y por ende el índice de cirugía es muy alto. No, el índice de ceguera es muy alto y el índice de cirugía es muy bajo. Aquí vemos cómo de repente Argentina en el año 2010 despegó y de repente empezó a través de sus planes nacionales a hacer cirugías en gran escala. Yo tengo amigos que te operan hasta 50 cataratas al día. Y también vemos otros países como Brasil y como Uruguay que han salido de su situación de pocas cirugías. Sin embargo, hay otros, y aquí el que más se destaca es Guatemala, que continúa teniendo menos de 1.000 operaciones de catarata por millón de habitantes por año. Entonces, esta falta de atención, esta falta de cirugía es lo que hace
que los ciegos se acumulen, es decir, que haya menos cobertura en esos países. Y esas son las cosas que nuestros políticos, a través de las estrategias que han de usar, tienen que enfrentar. Y una de las maneras de convencer a los políticos es muy sencilla. ¿Cuánto cuesta la ceguera? Porque dicen, ah, no, que es muy cara la operación de catarata. No, yo te pregunto, ¿cuánto cuesta la ceguera? El ciego no consigue empleo, el ciego necesita un guía, el ciego pierde salud, pierde movilidad, pierde inclusive facilidad a accesar a los alimentos. Yo he visto ciegos que los nietos le comen la comida, se enferman, se caen y se fracturan las caderas porque no tienen acceso, no pueden ver dónde van a poner los pies. Y claro, una fractura de cadera en un anciano saben que tiene una alta morbilidad. Algunas veces le cuesta la vida. Entonces, el ciego además se convierte en una carga, un peso para los demás. Entonces, Van Lansing hizo un cálculo de lo que sería el costo de la ceguera medido en dinero. Y lo que hacía era que calculaba lo que sería el salario mínimo y lo multiplicaba por el número de ciegos que había en una población y esto por el número de meses, ¿no? Entonces, de pronto tenía una forma de hacer cuánto le costaba el tener a una persona simplemente basado en el consumo mínimo de su salario mínimo. Y fíjense que lo que costaría para Brasil estar en esos niveles de ceguera, 800 millones de dólares. ¿Cuánto le costaría a México? Aquí tenemos 650 millones de dólares. Aquí también en Perú o en Colombia, que estamos hablando de 400 millones de dólares en personas que están padeciendo de ceguera, simple y sencillamente porque no tienen manera de producir. En la suma total, para América Latina, el costo de ceguera es de 11 mil millones de dólares y el costo de la visión subnormal de 28.3 mil millones de dólares. Son sumas astronómicas y hacen que las personas piensen que si es cara la operación o es caro el remedio, más cara todavía es la enfermedad. Entonces aquí pasamos al tema de la tecnología apropiada. En países como la India, países como África, la tecnología apropiada es una M6. ¿Por qué? Porque se logra con muy poco equipamiento, porque es costo efectiva, se utiliza menos material, menos viscoelástico, menos solución y estas cirugías se pueden hacer de una manera efectiva en comparación a las de FACO. Sin embargo, América Latina ya casi en su totalidad ha ido pasándose a cirugía de facoemulsificación, ya que hemos logrado, y mi hospital es un buen ejemplo, ya casi todas las operaciones, más del 90%, se realizan por facoemulsificación. Y esto porque lo hemos podido hacer en volumen, en masa y de manera repetitiva y tiene muy poco influencia. Pues todos estos conceptos de prevención de ceguera han sido expuestos en la Panamericana, son los patrones que el programa Sight First de los clubes de leones ha lanzado en todo el mundo. También ha sido tema de muchos congresos en América Latina, tanto en México como en Brasil, como en Argentina y en nuestro propio país. Colombia ha sido uno de los grandes ejemplos y campeones a través de sus líderes en las campañas de prevención de ceguera y aunque nadie es perfecto, las cosas hoy día son muy diferentes a como lo eran en aquella época. Este video que les voy a narrar se realizó cuando me presentaron un premio por lo que hacemos en el Hospital Dr. Elías Santana. En estos momentos nos visitan a diario entre 900 y 1000 personas todos los días por una razón u otra. La mitad viene del interior del país. Todos pobres. Ya son personas que tienen muy pocos recursos. La mayoría, el 90%, tienen el seguro subsidiado del Estado, de manera que son pacientes que si no fuera por ese seguro, no tuvieran atención. Es nuestro hospital escuela, es el lugar donde impartimos, hacemos docencia, enseñamos a los residentes a operar, es el lugar donde hemos formado ya cerca de 220 oftalmólogos y también donde tenemos un programa de enseñanza para tecnólogos y técnicos oftálmicos en cuanto a asistencia, refracciones, fenómenos de óptica y qué más. Este hospital se creó basado en el concepto de que lo que quería Willy y lo que quería yo era tener un servicio para los pobres, es decir, para las personas
que de otra manera no tenían acceso. Y durante años venían misioneros de Estados Unidos, de Norteamérica, República Dominicana, a atender a las personas de escasos recursos. Pero nosotros nos dimos cuenta que esos proyectos que duraban 2 semanas apenas tocaban por encima la situación. Y aquí vemos nuestro salón de clase, que es típico de la primera hora de la mañana, y los residentes haciendo tamizajes en el interior, o aquí cuando están aprendiendo, en este momento estoy operando un lente multifocal en privado, y los pacientes, los residentes tienen acceso a estas experiencias, a estos pacientes, y han venido de todas partes del mundo. Yo tengo graduados de Azerbaiyán, de Indonesia, de Fiji, de toda América Latina, de Estados Unidos, Canadá, Irán, Irak. Y esto ha hecho que los temas de prevención de ceguera, donde quiera que tú vayas en la República Dominicana, los pacientes saben que en la clínica, que nos llaman los americanos, el Hospital Dr. Elías Santana, el Centro Cristiano de Servicios Médicos, que son pacientes, y fíjense el testimonio de esta persona que fue operada de catarata y logró recuperar la visión. Entonces, la prevención de la ceguera ha sido el sueño hecho realidad, era el sueño de mi padre, es el sueño de mis hijos, y es el sueño de muchos de los hijos que yo tengo en estos momentos. Y yo creo que el luchar por la prevención de la ceguera ha de ser la forma de cambiar la manera en que enfrentamos los problemas en América Latina. Y esto lo hemos hecho por 35 años. Yo los invito a que se hagan parte de este movimiento, y cada uno puede hacer dentro de su propio dentro de su propia rutina. Por ejemplo, los médicos que son profesores en nuestro centro nos donan un día a la semana al hospital. Yo lo he hecho durante 35 años para atender a las personas pobres. El resto del tiempo ellos pueden producir y ser efectivos para mantener sus familias y ser muy exitosos. Y todos viven contentos, es más, le hace falta cuando no están en el hospital. Y yo los invito a que sean parte de esta campaña de prevención de ceguera. Muchas gracias. Yo quiero invitar, Tomás, a que interactuemos un poco sobre lo que es la prevención de la ceguera en Chile, que ha servido de modelo para muchos países de América Latina. Recuérdate que las publicaciones sobre los protocolos del tratamiento de la retinopatía diabética, del manejo del glaucoma y el uso de las gafas en escolares han salido de tu país. Y yo te pregunto, ¿cómo manejan ustedes el tema de la catarata? ¿Cómo han hecho para que más personas, incluyendo aquellos que sean pobres, sean tomados en cuenta para recibir la atención apropiada? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, en general, doctor, lo que yo le puedo decir es que la cirugía o el diagnóstico de catarata está incluido en una guía clínica que realizó el Ministerio de Salud hace varios años atrás, en donde le da a la población que tiene el diagnóstico de catarata la oportunidad de del tratamiento quirúrgico, de la facomulsificación. Y el criterio de inclusión para poder atender a este tipo de pacientes es, primero que nada, que sin importar la edad, si el paciente tiene un diagnóstico de catarata que viene realizado por un oftalmólogo, eso especifica la guía clínica, tiene que ser un oftalmólogo de la red pública, ya con eso cumple con un criterio, es decir, podría ser candidato a la cirugía. Luego que cumple con el diagnóstico, el segundo criterio es la agudeza visual. Es muy importante que la agudeza visual sea igual o inferior a 0.3 con corrección, y cuya causa de la mala agudeza visual sea justamente atribuido a la catarata. Si hay otra patología de manera simultánea con la catarata, se puede intervenir la catarata explicando pronóstico al paciente. Eso es lo más importante. Ahora, el momento de la cirugía, una vez que uno hace el diagnóstico, certifica que la agudeza visual es menor a 0.3, el momento de la cirugía del primer ojo, si la catarata es unilateral, es hasta 180 días desde que el oftalmólogo hizo el diagnóstico o confirmó el diagnóstico. Es decir, son alrededor de 6 meses, pero de plazo máximo. Es decir, el paciente se puede intervenir al mes 1, al mes 4 o al mes 6. El Estado o el hospital, en el fondo, a través de esta guía, le da al paciente la garantía de que el hospital va a resolver el caso dentro de 6 meses.
Si lo resuelve antes de 6 meses, muy bien, pero si se pasa de los 6 meses, ahí viene el problema. El paciente puede ejercer su derecho a reclamo en cualquier oficina ministerial de cada ciudad y ahí viene una gran multa para el hospital por no haber resuelto el problema clínico de la catarata. Si la catarata es bilateral, el primer ojo siguen siendo 180 días y para el segundo ojo también hay 180 días después de que se hizo la primera cirugía. Entonces, esto está muy normado, las multas en general son grandes y yo le diría que en la gran mayoría de los casos la guía clínica se cumple 100%. Ahora, si por ejemplo el paciente acude a cirugía y ese día no se pudo operar, por cualquiera sea la razón, tuvo una crisis hipertensiva, le subió el azúcar, etcétera, uno puede exceptuar a ese paciente. Es decir, no pierde la garantía y le cambia la fecha. Es decir, si el paciente estaba en el mes 5, va a operarse, no se pudo operar por la razón que sea, el hospital exceptúa la cirugía y la programa para el mes siguiente, 2 meses después, cuando pueda meterlo en el fondo a cirugía. Entonces, yo le diría que con la implantación de esta guía clínica, la mayoría de los pacientes están muy informados y exigen sus derechos de que el hospital debe resolver su caso dentro de 6 meses. Ahora, la mayoría de las veces ocurre que la resolución del caso es a la mitad del plazo, es decir, a los 3 meses ya están operados. Y eso hace que en el fondo el sistema al menos funcione bastante bien del punto de vista quirúrgico, es decir, las cataratas que se diagnostican se operan. ¿Sabe, doctor Barrueto, que este programa, que es el auge famoso, que también abarca otras condiciones en Chile, en cierto sentido se imitó en Colombia, pero de otra manera? En Colombia, a través de la ley 100, o nosotros con la 8701, que son leyes que norman todo el sistema de salud. Y el propósito de estas leyes, ambas, es la de llegar a una cobertura del 100%, es decir, seguro universal de salud. Entonces, se ha puesto en manos de lo que llaman administradoras de riesgo de salud, la salud del pueblo. Y esas administradoras compiten entre ellas. Aquí hay 28 que son seguros para tratar de cubrir o brindar la salud a aquellas personas. Y hay 2 divisiones, hay 3 realmente. Aquellos que pueden pagar la prima del seguro a través del salario que devengan y aquellos que no lo pueden pagar. Entonces, aquí el que trabaja y tiene un salario obligatoriamente pasa a lo que llaman el régimen contributivo, porque hay una deducción del 8% de su salario para cubrir el seguro. Pero hay aquellos que no tienen trabajo o aquellos cuyo trabajo devenga un salario tan bajo que no alcanza para pagar la prima del seguro. Y eso le llamamos subsidiados. Y hay subsidiados totales, que es como el 60% de la población, y aquellos que son subsidiados contributivos, es decir, compensa el Estado lo que el seguro personal no cubre. Cuando tenemos administradoras de riesgo de salud, ahí la fórmula cambia. Fíjate que en tu ministerio el auge obliga a que la clínica del hospital, el profesional, opere de catarata si tiene la catarata, so pena de una multa o de un castigo. Sin embargo, aquí es todo lo contrario. La ARS hace todo lo posible para que no se dé el servicio ya porque esto le cuesta. Y por eso es que tú ves a veces los pacientitos sufriendo porque el médico indica la cirugía, pero el seguro o la dilata o le tranca el juego. Y el recurso que ha desarrollado Colombia para enmendar eso se llama la DIDA, que es la defensa del afiliado. Es una corte de apelación donde si yo tengo una apendicitis y no me opero en 24 horas, pues me muero de peritonitis. Entonces, el DIDA le obliga, también so pena de una gran multa, a que se efectúe la cirugía, y esto realmente hace que haya como una compensación al interés que tiene la ARS de no pagar las cosas y a través del paciente que necesita debidamente la atención lo más pronto posible. Pero nuestro país, antes de tener un seguro familiar de salud, era una lloradera.
porque todo lo que tú ves ahora era del bolsillo del paciente, porque el gobierno no le pagaba la operación y los hospitales públicos no tenían la capacidad para hacer estas operaciones. Y digo una lloradera porque yo me acuerdo que hacíamos las cataratas por $20, por $30, que era el salario mínimo de una persona en aquel momento. Y era la forma en que operábamos. Ya cuando salió el seguro, pues el Seguro Nacional de Salud, a aquellas personas pobrecitas, pues mal que bien le cubre su cirugía. Y eso ha cambiado completamente el norte de lo que es la República Dominicana. Y tú disfrutas de ello porque ahora ves que tanta gente se opera y tú dices, ¿cómo? Bueno, por esas razones. Porque hay de pronto un seguro, en este caso subsidiado por el gobierno, que le cubre la operación. Y así en la diabetes, así en los trasplantes, así en las inyecciones intravítreas, así. Aquí no hemos llegado, sin embargo, y ustedes sí lo tienen, a compensar la gafa en el niño, ¿no? Sobre todo en el niño. Está en edad escolar. Y si quieres me mencionas cómo hacen eso ustedes, cuando el niño está en la escuela y necesita Sí. la receta para sus gafas. Ese programa lo imparten los colegios en general, los colegios públicos, en donde lo que hace fundamentalmente es que el colegio está en la obligación de pesquisar vicios de refracción en la población objetivo, son los niños menores de 15 años. Entonces, lo que hace el colegio es que una vez al año trae a un oftalmólogo en donde se le hace refracción a un grupo determinado de alumnos que están inscritos en ese colegio. Y la principal pesquisa o el screening que hace el oftalmólogo es detectar generalmente miopía, que sean mayores de 1, astigmatismos también mayores entre 1 a 1.5 y hipermetropías también mayores de 1. Entonces, que requieran corrección con lente y que en el fondo sean causa de un mal rendimiento escolar. Entonces, para poder acceder a ese programa, los padres le solicitan al colegio una evaluación oftalmológica para su hijo, y el colegio, una vez al año o 2 veces al año, dependiendo, hace este operativo en donde trae al oftalmólogo, por ejemplo, puede ser un día sábado, en una mañana, y se atienden, por ejemplo, 100 casos. A la semana siguiente, el mismo oftalmólogo vuelve y se atienden 100 casos. ¿En qué consiste la evaluación? Primero pasa por una refracción que la hace un técnico. Luego de la refracción, según un poco, si hay estrabismo, por ejemplo, si el niño es menor de 6 años, en general se le hace cicloplegia a todos. Y según el resultado de la refracción, pasa o no a la consulta con oftalmólogo. Porque muchas veces pasa que en niños, por ejemplo, de 15 años, 14, se le hace una refracción que están planos y el niño está asintomático, nunca ha referido a algún problema, entonces generalmente él no pasa por la consulta oftalmológica si es que está plano y está asintomático. Pero por el contrario, si la refracción inicial muestra ya un defecto que se confirma con cicloplegia y además hay síntomas, por supuesto el oftalmólogo es quien da la evaluación y finalmente da el lente. Y el colegio tiene que comprar el lente. Es un programa bueno, bien... así las cosas. Hay rúbricas en prevención de ceguera que realmente han tenido, y esa es una de las más importantes, porque resulta que el 40% de los que no son cataratas y de los que no son glaucoma, pues es porque tienen un defecto refractivo, algo tan sencillo como una gafa para poder, y el niño que no tiene la corrección apropiada no aprende, simplemente el rendimiento, el desempeño escolar no es igual. Igual pasa con el láser en el tratamiento de la retinopatía diabética o las inyecciones de anti-VEGF. Afortunadamente en el Seguro Nacional de Salud que tenemos acá, la fotocoagulación, y no al principio no lo quisieron hacer porque no estaba en el supuesto catálogo de tratamientos que recibían los pacientes subsidiados, pero logramos que incluyeran la fotocoagulación con láser y las inyecciones de anti-VEGF con Avastin. De hecho, nos regalan el Avastin en el hospital. Ajá. Está en el plan de alto costo de medicamentos de la República Dominicana. Pues sí, estas son las medidas de prevención que han hecho una gran diferencia. Aquí todo cambió después de la primera encuesta,
porque teníamos resistencia de la misma profesión. Es decir, en el 1996, ¿pero ¿qué tú haces atendiendo a los pobres? Tú te estás clavando el cuchillo en la espalda, esos son los pacientes que te van a venir a ver en la consulta privada, y todavía hay países que piensan de esa manera. Y el tema es que decían, total, aquí no hay tantos ciegos, y cuando se hizo la primera encuesta, y en aquella ocasión, con 7,5 millones de habitantes, teníamos 33,000 ciegos bilaterales, de los cuales de catarata nada más, porque había otro tanto por otras razones, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y quién va a operar todas estas cataratas? Mi lista de cirugía de catarata a los 6 meses de llegar a República Dominicana era de 800 pacientes, esperando la cirugía. Wow. El doctor Carlos Gómez, que siempre tú ves que él habla de que fue el primero, porque fue el primer egresado, se graduó del hospital con más de 800 operaciones de catarata durante su residencia, y fue por eso. Pues teníamos un cúmulo increíble de pacientes que necesitaban la operación. Y así cambiaron las cosas. Ya cuando se dieron cuenta la sociedad de que el problema era tan grande y que ellos no lo iban a resolver en su consulta privada, pues las cosas se fueron haciendo más fácil. Y entendieron, e inclusive se hicieron copartícipes de los esfuerzos para tratar de mejorar esto. Luego los leones nos regalaron, y eso pasó en Chile también, a través del programa Sight First, nos regalaban masivamente las cirugías de catarata, y hacíamos 1.500, 1.000 operaciones de catarata subsidiadas por los clubes de leones, hasta que el Estado se dio cuenta de que a ellas le tocaba. Y finalmente esa fue la gran satisfacción de ver que los políticos respondieron a la necesidad. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer al doctor Valle, quien no solo es un gran maestro de la oftalmología, pero también un gran ser humano dedicado a mejorar la salud visual de nuestro país y toda Latinoamérica, quien ha entregado más de 35 años de su vida en un proyecto que ha devuelto calidad de vida a los más necesitados. Siempre es un honor, doctor, y un privilegio poder escucharlo. Con nosotros tenemos al doctor Tomás Barrueto desde Chile, actual fellow del segmento anterior de nuestro hospital, que en el día de hoy estará hablándonos y orientándonos sobre un tema que todo cirujano de catarata debe conocer y manejar: vitrectomía anterior para cirujanos de catarata. Adelante, doctor Barrueto. Muchas gracias, María Gabriela. Vamos a iniciar la presentación entonces. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que no hay nada peor que cuando uno inicia una cirugía de cataratas y parte en una dirección conocida con los pasos que tiene que hacer, y luego se ve obligado en el camino a desviarse de esa dirección a un rumbo totalmente desconocido, sin estar seguro de qué es lo que le va a pasar. Y yo creo que eso pasa muchas veces cuando uno está en cirugía y nota una rotura de la cápsula posterior y un posible prolapso de vitrio, donde la mayoría de las veces cuando uno está partiendo se asusta y mucho. Y el consejo es, sin embargo, no tenerle miedo. Es una complicación, asumiendo, hay que reconocerla, por supuesto, pero hoy en día existen mucha tecnología que nos permite poder solucionar y salir del problema de manera exitosa. Entonces, eso es lo que quiero hablar el día de hoy y compartirles un poco algunas recomendaciones para hacer una vitrectomía anterior cuando estamos en cirugía de cataratas. Entonces, el principal enemigo, por así decirlo, del cirujano de cataratas es la temida rotura de cápsula posterior, que si nosotros evaluamos la prevalencia, vemos que va a variar dependiendo del centro. En este estudio, por ejemplo, es casi de un 2%, pero lo más importante es saber que el riesgo de este problema es mayor durante la facomulsificación y durante la etapa de irrigación-aspiración. El pronóstico visual va a depender, por supuesto, de otros factores, en general, si es que el paciente es muy añoso, si es que el núcleo se cae completo al vitrio, o si es que ocurren complicaciones retinales como un desprendimiento de retina, o complicaciones corneales como un edema corneal pseudofáquico. Es importante saber un poco, reconocer esta complicación, porque hay signos característicos que nos van a poner en alerta de cuando hay una posible rotura. Por ejemplo, si estamos en una cirugía, estamos en la facomulsificación y vemos que hay una
profundización de la cámara, o se pierde la eficacia del foco, o aparece este reflejo rojo brillante, lo primero que uno tiene que sospechar es una rotura de la cápsula posterior y uno debe evitar maniobras que empeoren la situación. Para poner en introducción al tema, la vitrectomía anterior en general se realiza de forma bimanual y el enfoque o el abordaje que uno hace va a depender un poco de las habilidades y de qué tan diestro sea esa persona en, por ejemplo, acceder a la retina vía pars plana. En general, yo le diría que hay algunos cirujanos que prefieren un abordaje anterior, mientras que a otros les gusta el abordaje vía pars plana. En nuestro hospital yo veo que los segmentólogos en general suelen hacerla con el vitrector y por la incisión corneal, mientras que si es de retina suelen hacerla por pars plana, ya sea con un calibre 23 o 25. Ya la perla clave, les diré que independiente del abordaje sea anterior o sea pars plana, es que la incisión principal se debe cerrar. Y eso es con el propósito de que la incisión principal es muy grande y nosotros no nos podemos permitir un mayor prolapso vítreo a través de esa herida. También se puede hacer una vitrectomía anterior en seco, pero fundamentalmente es útil cuando hay muy poco vítreo y solamente se necesita hacer una vitrectomía pequeña. Tenemos también la posibilidad de setear la máquina en dos modos diferentes de vitrectomía, el modo vitrectomía anterior o el modo irrigación-aspiración. Son diferentes porque dependiendo de la posición del pedal, el modo vitrectomía anterior tiene en posición 1 la irrigación, en la posición 2 el corte y en la posición 3 la aspiración. A diferencia de este otro modo que en la posición 3 es el corte y en la posición 2 es la aspiración. Entonces, nosotros debemos saber que el modo vitrectomía anterior es muy bueno para remover el vitrio que está prolapsado en cámara anterior y eso nos permite, obviamente, minimizar la tracción sobre la retina. Mientras que el modo irrigación-aspiración o IA es muy bueno para remover el córtex, el viscoelástico y algunas hebras simples de vidrio que hayan quedado en la incisión. ¿Ya? También se podría usar para hacer iridotomía periférica. Aquí vemos un caso donde ya se comenzó a realizar la vitrectomía anterior, producto de una rotura cápsula, vemos cómo se inyecta la triamcinolona, esto nos permite tener una mejor visualización del vidrio. En este caso vemos que no hay mucho vidrio ya en cámara anterior, luego entramos en general con el vitrector. Lo importante es ir hacia el sitio de la rotura y tratar de comenzar a cortar el vidrio antes de aspirarlo, porque si uno comienza a aspirar el vidrio sin haberlo cortado previamente, eso va a generar tracción y va a aumentar la posibilidad de un desprendimiento de retina. Y es muy importante, ya aquí el cirujano está haciendo la incisión para insertar el lente, es muy importante ver si hay soporte, porque eso va a definir si se implanta un lente en sulcus o en caso que no haya soporte, utilizar un lente, por ejemplo, de cámara anterior. Pero para poder implantar un lente es muy importante hacer una completa vitrectomía y dejar el segmento anterior libre de vitrio. En este otro caso, estamos en una faco de rutina, se están ahí comiendo los cuadrantes, y vamos a ver cómo el cirujano en el transcurso de un cuadrante identifica la rotura, ¿cierto? Ahí vamos a ver, se trae el fragmento y ahí está la rotura, ¿cierto? Y lo que hace el cirujano es inyecta abundante viscoelástico por la paracentesis. Es muy importante que el viscoelástico nos ayude a presurizar la cámara y de cierta forma a evitar que el vitrio se venga hacia adelante. Vemos que también usa triamcinolona, que es útil para poder visualizar mejor el vidrio, y luego hace una vitrectomía anterior amplia. Siempre tener en cuenta que cuando uno está iniciándose en estos casos, hay que tener la punta del vitrector siempre bajo visualización, siempre estar mirando lo que uno está haciendo. Acá vamos a ver un abordaje pars plana. En general este abordaje uno lo deja dependiendo un poco de las habilidades. Los retinólogos lo utilizan más que los segmentólogos y se prefiere mucho más cuando la rotura es muy grande y hay abundante vitrio.
tiene ventajas sobre el abordaje corneal en los casos en que hay mucha presión vítrea, y en esos casos resulta muy difícil realizar una completa vitrectomía anterior. El problema del abordaje pars plana es que no todos los cirujanos dominan bien la técnica. Ahí vemos cómo está haciendo una esclerotomía para... generalmente la esclerotomía se hace a 3,5 milímetros del limbo, eso es muy importante. Y vemos cómo se introduce con el vitrector por la paracentesis. Uno la puede hacer la esclerotomía con una aguja de 23 o 25 G, por donde se puede también introducir el vitrector, y lo importante es posicionar siempre la boca del vitrector hacia arriba, en el plano de la pupila idealmente. Cuando uno termina la vitrectomía, en general lo que hace es cerrar la esclerotomía con sutura de Vicril, que puede ser 7-0, 8-0, y después cerrar la conjuntiva. Ahí vemos que ya se logra hacer una completa vitrectomía anterior y hay soporte para poder implantar un lente al surco. Muy importante, cerrar la herida principal. Entonces, hemos visto al menos 3 casos distintos en donde, de cierta forma, dos de esos 3 casos se han abordado vía limbar y uno vía pars plana. Y la diferencia está en que cuando uno realiza un abordaje pars plana, en general tiene que asumir de que la rotura es grande y de que hay mucha presión vítrea que está movilizando o prolapsando vítreos al segmento anterior, y en esos casos es muy difícil hacer una vitrectomía anterior completa. Pasamos a los casos en donde, estando frente a una rotura de cápsula, el núcleo se cae completamente al vítreo. Entonces, el abordaje más seguro en estos casos es poder evitar las maniobras que nos empeoren el pronóstico, es decir, que nos generen mayor pérdida de vítreo y mayor prolapso. Por ende, uno tiene que abstenerse de instrumentar, de poner más instrumento o de ir con la punta del faco a aspirar al núcleo que está hundido. Eso por ningún motivo. Si se cae el núcleo, el objetivo principal no es rescatar el pedazo, sino es no causar más daño. ¿Ya? El problema está en que a veces yo he visto en algunas partes que esos pedazos de núcleo que están ahí, o fragmentos, van a buscarlos con la punta del faco, y el problema está en que cuando uno se trata de traer al fragmento, esos fragmentos se agarran de vitrio, y al aspirarlo o emulsificarlo, el vitrio está atrapado en la punta del faco, y eso puede generar obviamente tracción y un desprendimiento de retina pseudofáquico. Y ya sabemos que los desprendimientos de retina pseudofáquicos son un espanto, porque son una condición en donde hay mucha inflamación. Entonces, lo más importante en estos casos es centrarse en una buena vitrectomía anterior, eliminando todos los restos posibles de fragmentos que estén en cámara anterior de corteza, y presentar el caso a retina. Acá vemos, por ejemplo, en un intento del cirujano de separar las 2 mitades de núcleo, va a ejercer tensión sobre esta cápsula, y va a pasar de que la cápsula se va a abrir y ¡wow! El núcleo se cae completamente en la cavidad vítrea. Entonces, uno tiene que, ahí está inyectando viscoelástico, ¿cierto? Uno tiene que entender de que cuando sucede esto, lo más importante es detenerse, no retirar los instrumentos de manera brusca. Recordar que si uno extrajera el faco de manera abrupta, eso va a colapsar la cámara y puede aumentar el tamaño de la rotura. Entonces, si hacemos un resumen de cuáles son los puntos claves para una vitrectomía anterior, lo primero está el concepto de que hay que igualar las presiones, porque si la presión de la cavidad vítrea es mayor que la presión en el segmento anterior, el vítreo se va a prolapsar hacia adelante. Entonces, una forma que tenemos para igualar las presiones y evitar el prolapso es inyectar abundante viscoelástico dispersivo. Lo otro es suturar la incisión principal. Como una incisión grande, por ahí puede salir vitrio, por lo tanto hay que cerrarla y abrir una nueva paracentesis, que es una incisión nueva. Siempre dirigir la irrigación al plano del iris para evitar hidratar el vitrio que haya en el segmento anterior. El uso de la triamcinolona es muy importante porque nos permite una mejor visualización del vitrio, así que se inyecta una cantidad pequeña de triamcinolona y eso se va lavando con la irrigación. Por lo tanto, en las zonas donde hay vitrio se va a teñir de blanco.
Y lo otro, fundamentalmente, es saber qué modo de vitrectomía vamos a utilizar. Si es que si vemos que hay abundante vitrio, vamos a setear la máquina en el modo de vitrectomía anterior, pero si es que no hay tanto vitrio y hay más bien fragmento o corteza, podemos utilizar el modo de IA. Si es que nos queda corteza y en el fondo hay vitrio, lo primero idealmente sería eliminar primero el vitrio y luego remover la corteza. Pero hay quienes eliminan la corteza antes que hacer la vitrectomía. Por lo tanto, se puede hacer de las dos formas. Es importante setear el modo del vitrector, como les dije antes, en el modo IA, y existe la posibilidad de que si hay poca corteza, uno podría removerla en seco, es decir, sin irrigación, y esto se hace justamente para evitar, si es que quedan pequeñas hebras de vitrio, estas no se hidraten. Bueno, el implante del lente va a depender fundamentalmente si es que habiendo ocurrido la rotura de cápsula, nos queda algún tipo de soporte capsular, perdón. Si tenemos soporte, vamos a inyectar un lente de 3 piezas al surco. Aquí puse esta fotografía recordando cuál es la orientación correcta del lente. Es como una especie de una Z. Si es que uno ve la S, quiere decir que no está inyectando correctamente el lente. Y si no hay soporte, bueno, existen distintas formas de poder enfrentar este caso. Una forma es dejarlo afáquico o fijar el lente a esclera en un segundo tiempo y ojalá con un retinólogo. También se pueden fijar los lentes en el iris o en cámara anterior. Cuando son fijados a esclera, acá se hace bastante la técnica de llámame y tienen bastante buenos resultados. Al final de la cirugía, el objetivo debiera ser vitrectomía anterior completa, pero fijándose en, 1, que no haya tinción de triamcinolona en el segmento anterior, 2, que la pupila esté redonda, que la cámara anterior quede libre de vitrio, que las incisiones estén limpias. Uno normalmente hace un barrido con una espátula de iris de lado a lado para cerciorarse que no quede vitrio encarcerado, que no existan mechas vítreas. Y finalmente uno deja la pupila miótica, le pone miostat, antibióticos y deja una burbuja de aire. Es importante cerciorarse que no queden mechas vítreas porque las mechas vítreas cuando están encarceradas aumentan el riesgo de endoftalmitis. Bueno, como la pérdida vítrea en general o el prolapso vítreo aumenta el riesgo de edema macular, en general estos pacientes deben ser tratados con abundantes mecanismos antiinflamatorios. El uso de AINE se recomienda, al igual que los esteroides tópicos, y dejar antibióticos. Y en el postoperatorio inmediato siempre valorar si es que hay o no bridas, ya sea una brida en la incisión o una vidria o una brida que está, por ejemplo, distorsionando la pupila. Si es pequeña, se puede tratar con un JAK, pero hay que identificarlo correctamente. Si la pupila está redonda, uno se queda tranquilo. Y es importante que en el postoperatorio uno vea este caso con algún retinólogo para poder revisar la periferia en busca de que si se hubiera producido alguna lesión o algún desgarro producto de la tracción. Entonces, en resumen, y para no pasarme los 15 minutos, lo más importante en la vitrectomía es poder reconocer el problema, primero que nada, cuando hay una rotura de cápsula. 2, tener claro cuáles son las normas básicas. Y muy importante, no aspirar el vitrio sin antes cortarlo. Eso es algo que es súper importante porque uno tiene que conocer la posición del pedal en la cual está trabajando, saber que el pedal está seteado de una manera diferente cuando es modo vitrectomía y que cuando es irrigación-aspiración. Siempre mantener la punta del vitrector bajo visualización por parte del microscopio y nunca intentar, ojalá abstenerse de intentar ir a buscar un núcleo que ya se encuentra en el vitrio, porque ese problema, eso va a traer más problemas y el objetivo debiera ser no causar más daño. Otro tema importante es trabajar con una cámara cerrada. Ya una buena vitrectomía anterior se logra con una cámara cerrada, tener en cuenta que la altura de la botella debiera ajustarla más o menos hacia la baja y trabajar con parámetros de corte que sean en torno a 2000 o 3000 cortes por minuto. Bien, eso es mi presentación. Creo que estoy en 16 minutos y medio. Divino, Muchas gracias. Tomás. Gracias, doctor Barrueto.
Pues sabes que una de las cosas que has mencionado es la más importante. Si usted va a usar un vitrector, tiene que ver la punta antes de activarlo, porque corta iris, corta retina, igual que corta vitrio, ¿no? De manera que eso de meter un vitrector y activarlo a ciegas es un error. El segundo error, y este es quizás el pecado mortal y original del cirujano de catarata, es meter la punta del faco hacia la cavidad vítrea para ver si ala el pedazo de núcleo hacia la punta, ¿no? Y no sabe discernir el faco entre vitrio y núcleo. Núcleo. Quiere decir que yo tengo imágenes de una retinotomía donde el vitrector, el faco emulsificador aló la retina y claro, al aplicarle el pedal, pues lo que hizo fue un tamaño hueco en la retina causando un desprendimiento de retina PBR y se perdió el ojo. Y luego cuando salgamos a la parte de las imágenes que vamos a mostrar hoy, ¿cuál lente va usted a poner? Porque cambia completamente su estrategia el momento que usted rompe la cápsula posterior. Generalmente vamos con un lente monopieza que se va a colocar dentro del saco capsular, pero ya vimos que se voló el saco y hay que saber escoger y también cambiar el poder del lente acorde a lo que se presenta. Gracias, una gran presentación y creo que muchas personas la van a querer mirar. Gracias, doctor Barrueto. Gracias, doctor. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues le quiero compartir esta experiencia que va acorde a lo que acaba de presentar el doctor Barrueto. Y es simple y sencillamente la comparación de las dos técnicas para eliminar el vitrio cuando hay una ruptura de la cápsula posterior. Y aquí vemos en este primer cuadro y a la izquierda cuando hacemos la vitrectomía por delante. Es decir, introducimos la irrigación y la punta del vitrector a través de incisiones corneales, entonces hacemos la limpieza del polo posterior. La alternativa es introducir el vitrector vía pars plana. ¿Cuánto? A 3 milímetros y medio, 3 o 3.5 milímetros del limbo a través de la pars plana para abordar la vitrectomía desde atrás. Ventajas del anterior es que ya tenemos las incisiones precreadas y es muy fácil introducir el vitrector y la irrigación desde adelante. Desventajas de que alamos vitrio, sacamos vitrio y a veces dejamos bridas y vítrias que se adhieren entonces al iris o a la incisión cuando alamos vitrio, es decir, esto ala más vitrio. Esta, al contrario, saca el vitrio de la cámara anterior y la devuelve a su lugar de origen. De manera que es menos probable que tengamos encarcelación de vitrio en la herida o adherido a la cápsula o a la incisión que hemos creado. Entonces, dicho eso, la vitrectomía vía pars plana requiere, fíjense que aquí está en la manga de irrigación, y aquí vemos cómo a través de una incisión creada con el querátomo de calibre 20 o calibre 23 de acuerdo al vitrector, y esto es algo que yo siempre le aconsejo, tienen que tener el kit de vitrectomía a mano. Esto no es algo que tiene que ir a suministro a buscar la enfermera o circulante cuando a usted se le presenta el vitrio. Esto tiene que estar en la sala. Yo le llamo el kit de vitrectomía y tiene que tener los querátomos, tiene que tener los cistótomos, tiene que tener inclusive las suturas de prolene o de Gore-Tex que vamos a utilizar para colocar el lente. Y aquí vemos cómo se introduce desde el lado superotemporal el vitrector a la cavidad vítrea. Y vemos, por el contrario, cuando la vitrectomía es anterior, fíjense que empiezo sin infusión haciendo, y este es un caso de una ruptura de cápsula posterior muy parecida a la que presentó, y vemos y observamos también que la rexis está intacta. Quiere decir que la ruptura fue solamente de la cápsula posterior y no queremos perder esa rexis. ¿Por qué? Porque es allí donde vamos a apoyar el lente intraocular. Si ven, se asoma un fragmento de núcleo ocasionalmente desde la cavidad vítrea y ahí lo atrapamos. Esto es una bendición cuando ocurre. Por eso es que yo tengo el tema, mejor ser afortunado, better be lucky than good. Porque ya en cámara anterior lo que menos queremos
es que esto se nos colapse a la parte posterior. Aquí agrando un poco la incisión y verán cómo utilizo ya sea viscoelástico o el mismo vitrector para sacar ese fragmento, impidiendo que se nos caiga a la cavidad vítrea. De forma tal que han visto vitrectomía por adelante, vitrectomía por atrás. Pero entonces, ¿cuál lente? Obviamente, si tenemos una ruptura del saco capsular posterior, tenemos que dejar la idea de que íbamos a poner el mismo lente. Esto es un gran problema cuando son multifocales, porque hay muchos lentes multifocales que solamente vienen en monopieza. Y aquí ven cómo usamos, al contrario, uno de 3 piezas, plegable, acrílico, hidrofóbico, y colocamos primero el áptica inferior y luego con Sinskey o con las piezas de Kelman, introducimos en el surco la lente intraocular. Y esto nos garantiza el apoyo de la cápsula rexis anterior, inclusive la podemos capturar en ella antes de cerrar la herida. Entonces, ¿cuál es el poder del lente? Esta es una fórmula de Warren Hill cuando perdemos vitrio. La idea es que al tener el lente en el surco, que es más anterior, tenemos que quitar el poder dióptrico. Y el promedio es una dioptría, porque la mayoría de los ojos están entre las 20 y las 24 dioptrías, pero si es mayor de 24 dioptrías, una dioptría y media, se reduce del poder calculado, y si es de 16 a 20 dioptrías, la reducción es de apenas media dioptría. Siempre tengan presente que hay que cambiar a la lente de 3 piezas, y recuerden que la clave del éxito es entrar en slow motion, en modo lento de cirugía. Ahí no tiene que precipitarse, todo tiene que ser controlado y despacio. Y con esto concluyo este segmento del manejo de la ruptura capsular. Muchas gracias. Pues gracias por haber participado en nuestro iCaps Franja Ocular. Y como les prometimos, siempre está la emoción de aprender lo que no sabíamos y también de ser mejores profesionales al servicio de nuestros pacientes, y ahí la felicidad y la gran satisfacción de ser como somos. Gracias y lo esperamos para el próximo segmento de iCaps Franja Ocular. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.